El método de desacoplo cinemático puede considerarse un método mixto. ¿Por qué es un método mixto? Ahora se me desconectó el firulo este. Es un método mixto porque la solución lleva componente geométrica y lleva componente analítica. Generalmente se usa como método asociativo, como método de ayuda para tratar de facilitar la solución de del mecanismo de aplicar el método geométrico de una manera más fácil. Me explico. Cuando yo tengo un manipulador de, por ejemplo, 6 grados de libertad, 7 grados de libertad, se supone que yo a este manipulador podría calcularle la inversa, tanto por método geométrico como por método analítico. Pero nos vamos a dar cuenta que por método analítico hay viabilidad, bien sea por aislamiento de las ecuaciones, o bien sea porque usted programe las dos ecuaciones en MATLAB, en Octave, en Maple y obtenga un modelo analítico solucionado. El hecho es que usted de las 12 posibles ecuaciones puede obtener una cantidad lo suficientemente rica de ecuaciones para poder despejar los valores articulares. Pero el método geométrico no siempre es fácilmente solucionable. Recuerden que yo a ustedes les dejé un ejercicio para aportarle nota al parcial, ¿sí se acuerdan? ¿Cómo van con ese ejercicio? En ese ejercicio yo les ponía el reto de que si usted lo soluciona por analítico, solo le valoro el punto dentro de quizzes y trabajos. Si lo soluciona por analítico más geométrico, yo le aporta 0,5 al parcial. Y si usted me lo soluciona analítico, geométrico y por desacople y está bien, le aporta 1 al parcial. Van a notar que cuando ustedes intenten hacerlo por geométrico, el geométrico no va a ser fácil. No estoy diciendo que sea imposible, simplemente estoy diciendo que no va a ser fácil. El método de desacoplo cinemático entra a apoyar la solución geométrica como un método alterno. ¿Qué diferencia haría? El punto o la suposición en la que se basa el método de desacoplo cinemático es una solución más geométrica que analítica. Que tiene componente analítica es otra cosa, pero puede usarse como método de solución netamente geométrico también. ¿En qué consiste el método? Bueno, básicamente él llega y dice que cuando yo tenga manipuladores muy grandes, por ejemplo, manipuladores de 6 grados de libertad o de más grados de libertad, yo ese manipulador podría buscar un punto de solución y dividirlo en 2 manipuladores o en 2 etapas de solución. Y es decir, él trata de buscar un nuevo punto conocido, más o menos en la mitad del manipulador, y a partir de ese nuevo punto conocido poder obtener una posible solución de los 3 desde 0 al tercer grado de libertad. De ahí yo podría tener un método de solución y del cuarto al sexto grado de libertad otro camino de solución. Ese punto conocido lo vamos a llamar punto de muñeca. Básicamente, ¿cuándo existe un punto de muñeca? Los puntos de muñeca solo pueden ser evaluados en los 3 últimos grados de libertad. Y los puntos de muñeca van a existir si y solo si los ejes
de los 3 últimos grados de libertad se cortan en un punto. Es decir, supongamos este manipulador. No me interesa qué hay de aquí para abajo. Yo estoy suponiendo que este es un G4, el grado de libertad 4. Este es el grado de libertad 5 y este es el grado de libertad 6. Es decir, yo acá solo estoy viendo los 3 últimos grados de libertad. Al yo ver esos 3 últimos grados de libertad me doy cuenta que esta rota así. Por lo tanto, el eje sería el eje de rotación. El grado de libertad 5 rota así. Por lo tanto, bueno. Por lo tanto, este sería el eje de rotación. Y ya vemos que 2 de los ejes se están cruzando. Y al ver el último grado de libertad, vemos que rota así. Por lo tanto, comparte eje con el G4 y todos se cruzan en un punto. A este punto es el que vamos a llamar punto de muñeca. ¿Estamos claros en la lógica del asunto? Sí, señor. Si esa coincidencia existiera, es decir, si los 3 últimos ejes se pudieran cortar en un punto, el punto de muñeca puede volverse un valor conocido, de coordenadas conocidas. Quiere decir que si esas coordenadas son conocidas, yo podría usar esas coordenadas para obtener soluciones más fáciles. Entonces, cuando yo ya haya hallado ese punto de muñeca, debo seguir unos pasos. Los pasos se los voy a explicar así superficialmente, pero vuelvo y digo, la lógica del asunto la vamos a aprender verdaderamente la próxima clase con un ejemplo. Entonces, yo debo saber de que yo, al igual que en todos los casos anteriores, se cumplen ciertas cosas. Primero, la NOA final es conocida. Yo la tengo toda simbólica. ¿Listo? Segundo, yo tengo todo el modelo cinemático directo, es decir, yo debo tener los sistemas, debo tener los parámetros de H y debo tener todas las matrices hasta A de 0 a N. ¿Listo? Y tercero, debe cumplirse que exista el punto de muñeca. Cuando yo ya tenga eso claro, yo voy a tener en cuenta que aparte de tener la última localización conocida a partir de la NOA, el punto de muñeca me va a aportar en ese punto de corte unas coordenadas conocidas. Es decir, un valor de posición conocido, que voy a llamar PMX, PMY y PMZ. Con esos valores conocidos, la pretensión es que se puedan despejar los 3 primeros grados de libertad y con la NOA final yo pueda despejar los 3 últimos. Quiere decir que PMX, PMY y PMZ o esas coordenadas las voy a utilizar para despejar Q1, Q2 y Q3. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Debo tener en cuenta que como tengo coordenadas, esa solución debe trabajar más orientada en la posición que en la orientación, porque es un punto, lo cual hace que la solución de Q1, Q2 y Q3 obligatoriamente en la mayoría de los casos, en la mayoría, la próxima clase con un ejemplo vamos a ver que eso no es tan obligatorio, pero en la mayoría de los casos obliga a que la solución sea geométrica. Y a partir, bien sea del buen aprovechamiento de PMX, PMY y PMZ, usted debe despejar Q1, Q2 y Q3. Cuando ellos ya sean conocidos, cuando ellos ya sean constantes, usted en el laxo que queda entre PMX y el punto final del extremo del robot, que está en la NOA, porque recordemos que P es el vector columna final de la NOA final,
usted va a poder despejar Q4, Q5 y Q6. Entonces, cuando usted haga el desacople, los 3 primeros grados de libertad, los va a poder despejar de manera geométrica. Y a partir de esos 3 primeros grados de libertad, usted va a poder después, una vez conocidos, despejar los últimos. Entonces, vamos a ser más explicativos y más reiterativos. Entonces, acá tenemos el manipulador de ejemplo. Voy a hacerle una copia a esta diapositiva porque la voy a de pronto necesitar bastantico. Entonces, partamos de la siguiente idea. Lo primero que usted tendría que ver en un manipulador es si se cumple, si existe punto de muñeca. Entonces, tenemos este manipulador de 6 grados de libertad. Este manipulador aclaro, todos sus valores articulares son rotacionales. Entonces, acá tenemos a teta 1. Acá tenemos a teta 2. Acá tenemos a teta 3. Acá tenemos a teta 4. Acá tenemos a teta 5. Y acá en la puntica tenemos a teta 6. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Lo siguiente que usted tendría que hacer es validar si existe punto de muñeca. Entonces, usted va y analiza los 3 últimos ejes, que en este caso los 3 últimos ejes serían teta 4, el de teta 5 y el de teta 6, son los que interesan. Eje de teta 4, si él gira así, su eje sería toda esta línea. Eje de teta 5, si él gira así, sería toda esta línea. Y eje de teta 6, si teta 6 gira así, coincide con el eje de teta 4, quiere decir que los 3 se cortan en este punto y este punto sería el punto de muñeca. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, señor. ¿Cuál sería la pretensión? Crear un vector conocido de acá hasta el punto de muñeca. Si usted tuviera estas coordenadas conocidas, usted podría borrar toda la parte de ahí en adelante y simplemente podría solucionar por método geométrico teta 1, teta 2 y teta 3. ¿Estamos claros? ¿En cuál es la lógica del asunto? Sí, señor. Listo. Acá solo le estoy explicando el método, no estamos haciendo un ejercicio. Estoy explicándole la lógica del asunto porque yo necesito que la próxima clase, cuando abordemos el método, ustedes ya tengan la lógica en la cabeza.
Entonces, suponga que PMX, PMY y PMZ lo hicimos conocido, así como lo teníamos en la diapositiva anterior. PMX, PMY y PMZ. Bueno, ese Z me quedó como un 5 ahí, pero eso es una Z. Esto se hizo conocido y después usted dibujó el manipulador más cortico y hizo una solución geométrica y ya tiene a teta 1, teta 2 y teta 3 despejados. Si ya los tiene despejados, ellos ya son conocidos. ¿Qué hueco tenemos? ¿O qué información todavía me falta darles? ¿Cómo hacer a PM y sus coordenadas conocidas? Pero vamos por partes, dijo el viejo Jack. ¿Listo? Pero por el momento, vuelvo y repito, yo les estoy explicando la lógica del asunto. Entonces, suponga que PMX, PMY y PMZ ya lo hicimos conocido. Ahorita les explico cómo lo hacemos conocido. Cuando usted ya lo tenga conocido, eso le da derecho a usted de olvidarse del resto del manipulador y usted lo puede dibujar de una manera más corta y lo soluciona por el método geométrico para obtener los despejes de Q1, Q2 y Q3. Cuando Q1, Q2 y Q3 ya estén despejados, ellos van a ser conocidos. ¿Clarísimo esa parte? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, el siguiente componente del método llega y le dice, usted ya despejó Q1, Q2 y Q3. Ahora úselos para despejar Q4, Q5 y Q6. ¿Cuál sería la lógica del asunto? O le explico esa otra componente de la lógica del asunto. Cuando usted creó el modelo cinemático directo, usted tiene en simbólico A de 0 a 6. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Pero internamente A de 0 a 6 está compuesta de lo siguiente. Una componente de rotación acá. Un vector P acá. Y un 0, 0, 0, 1. Y por eso lo llamamos no-up. ¿Vale? Quiere decir que el vector P está acá. Esta R que está contenida sería, o podríamos expresarla como R de 0 a 6, con la diferencia de que ella me estaría representando es solo rotación. ¿Listo? ¿Me entienden esas dos lógicas? Sí, señor. Listo. Con una ventaja. Si yo trabajo matrices de transformación homogénea, yo estoy trabajando matrices de 4×4. Si yo trabajo matrices de rotación, yo estoy trabajando matrices de 3×3. Quiere decir que en una tengo más tamaño y en la otra tengo menos tamaño. ¿Cuál es la decisión en el momento de despejar Q4, Q5, Q6 por cuál de los dos caminos irme? Si Q4, Q5 y Q6 todos son rotacionales, es decir, tanto Q4, Q5 como Q6 son rotacionales, yo podría usar tanto el camino de matrices de transformación homogénea como el camino de matrices de rotación. Pero si alguno fuera prismático, solo podría usar matrices de transformación homogénea. ¿A qué voy en esta lógica? Porque en este punto
en el que solo estamos analizando las condiciones iniciales, yo acabo de solucionar teta 1, teta 2 y teta 3. Como yo ya los tengo solucionados teóricamente hablando, recuerde que le estoy explicando el paso a paso, no estamos haciendo un ejercicio, sino el paso a paso para entender la lógica del método. Ellos para mí serían conocidos. Entonces, si yo lo trabajara como matrices de transformación homogénea, yo este A de 0 a 6 o esta NOAP que es conocida, yo podría representarla como un A de 0 a 3 multiplicado por un A de 3 a 6. Donde A de 0 a 3 me contienen las matrices de A de 0 a 1 por A de 1 a 2 por A de 2 a 3. ¿Estamos claros? Y A de 3 a 6 me contiene las matrices de A de 3 a 4 por A de 4 a 5 por A de 5 a 6. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Listo. El Sí, hecho es señor. que si usted ya despejó teta 1, teta 2 y teta 3 y ellos ya son conocidos, todas estas matrices van a ser conocidas. Como ellas ya son conocidas, su multiplicación va a ser conocida. Y tras de que la NOAP es conocida, yo podría aislar esto para el otro lado y armar ecuaciones, pero con el mecanismo de solo despejar teta 4, teta 5 y teta 6, que son los que me faltan. ¿Listo? Es decir, yo podría llegar y pasar esto para allá y decir A de 0 a 3 inverso, pero asumiendo que ya es una matriz de constante, por T sería igual a de 3 a 6. ¿Vale? Sí, señor. Pero teniendo claro de que cuando yo haga eso, yo voy a poder formar ecuaciones que me van a permitir despejar mis incógnitas faltantes. Teta 4, teta 5, teta 6. Ahora, otra forma es que como yo conozco teta 1, teta 2 y teta 3, yo también pude haberlo hecho con solo la componente rotacional, porque R de 0 a 6 yo también la puedo representar como R de 0 a 3 por R de 3 a 4, ¿sí o no? Y es exactamente la misma lógica, con la diferencia de que ahora esto en vez de NOA es NOA, NOA. Y usted la aísla y le quedaría R de 0 a 3 inverso por la NOA va a ser igual a R de 3 a 4 y usted también de acá va a poder sacar las ecuaciones que le van a poder despejar teta 4, teta 5 y teta 6. ¿Clara esa lógica? Chicos, Sí, profe. listo. Ahora, nos hace falta el aprender cómo volver PM un punto conocido. Entonces, tengamos en cuenta que desde un principio en todos los métodos de la inversa, tanto el geométrico como el analítico, se asume que la NOAP es conocida. La columna P de la NOAP me estaría representando el vector que me representa el origen del sistema final con respecto al origen del sistema base.
que en este caso es este vector en rojo que yo lo llamé PR. ¿Estamos claros? Sí, señor. Listo. El punto de muñeca, para volverlo conocido, siempre que existe, después de evaluar el cruce entre los ejes de giro, siempre se va a presentar en los manipuladores una coincidencia. Y es que entre el punto en el cual yo haya encontrado el cruce de los ejes y yo sepa que ahí hay un punto de muñeca, en este caso el punto de muñeca me cayó acá, siempre va a haber una distancia morfológica conocida. Es decir, la distancia entre PR y PM fue esta distancia que se llama L4. Y esa distancia es una distancia morfológica y es conocida. ¿Estamos claros? Siempre esa coincidencia va a existir. ¿Me entienden la lógica del asunto? Sí, señor. Listo. Ahora, siempre dentro de dentro del manipulador, la distancia que yo estoy asumiendo como conocida, ella lleva una dirección. Si ustedes ven, L4 está así. Aquí la estoy dibujando en verde para que me quede claro. Y L4 va a coincidir con uno de los ejes, regálenme un segundo, va a coincidir con uno de los ejes del sistema final en dirección. ¿Con cuál de los tres ejes coincide? ¿Con X6, con Y6 o con Z6? Z6. Con Z6, exactamente. ¿Por qué? Porque el E4 está así y Z6 está así. Quiere decir que coincide. Es la lógica. Entonces, en ese orden de ideas, usted debe recordar el significado simbólico de la matriz NOAB. A de 0 a 6, en la componente rotacional, N le estaría representando el eje X6, la O le estaría representando el eje Y6 y la A le estaría representando el eje Z6. Quiere decir que el vector unitario Z6 usted lo tiene y es la columna A. ¿Estamos claros? Sí, señor. Quiere Sí, profe. decir que está ocurriendo lo siguiente. Usted tiene un vector hacia la punta que lo llamamos PR. Usted tiene otro vector. No sé qué le pasa. Llevo varios días que no lo cierro. Listo. Tenía un vector PR que le conecta a la punta y tiene otro vector que pretende conocer, pero todavía no es conocido, que se llama punto de muñeca. Acá tenemos una distancia que se llama L4, pero todavía no es un vector, pero L4 es una magnitud. Y para formar un vector, ¿qué necesito unir? Magnitud, dirección y sentido, ¿sí o no? Sí, señor. Si yo armara un vector acá, que voy a llamarlo, no sé, S, yo podría decir que el punto de muñeca como vector sería igual a PR, vector que yo sé que lo tengo porque es el vector P de la NOA.
¿cierto? Es la columna P de la NOA. Mejor dicho, el vector P es PX, PY y PZ. ¿Estamos claros? Y a este Sí, vector señor. PR yo le restara el vector S que obtendría el punto de muñeca, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Listo. O sea, si yo a este vector le resto este vector, obtengo este vector. ¿Vale? Repito. Si yo a este vector le quitara este vector, obtengo este vector. Por eso es importante pararle bolas cuando a uno le enseñan vectores. Ahora, para que esta resta sea válida, yo tendría que formar ese vector. Y ese vector sería la distancia L4, que es conocida, y me estaría aportando la magnitud, pero la dirección y el sentido debe ser un vector unitario, que en este caso vamos a agarrar el vector Z6, que ¿de dónde lo saco? De la columna A de la NOA, porque también es conocida. Entonces, si usted multiplica el vector Z6 por L4, está formando S. Por lo tanto, usted podría decir que PM es igual a PR menos L4 por Z6. ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo. Cuando usted ya me haya hecho esa resta, PM es conocido. Y si PM es conocido, sus coordenadas también son conocidas. PMX, PMY y PMZ. Por lo tanto, ahora sí, usted puede llegar y agarrar el manipulador solo hasta acá, olvidarse de todo lo demás y aplicarle hasta esta parte una solución geométrica y a partir de esa solución geométrica despejar Q1, Q2 y Q3. ¿Estamos claros? Sí, señor. Cuando usted ya haya despejado Q1, Q2 y Q3, entonces bien sea por la componente rotacional o por la componente de matrices de transformación homogénea, puede despejar Q4, Q5 y Q6. ¿Me entienden la lógica del asunto?